por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir, unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Amén. Pueden arrodillarse, les pido. Amado, grande Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, primeramente agradecerte por este nuevo día de Dios que están, acompáñanos a cada uno de ellos. Perdónanos los padres y pecados. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos agradecidos al Señor por poder compartir la congregación y poder adorarlo, sobre todo, ¿no? Poder tener un momento de comunión con Él y también entre hermanos, como hijos suyos, poder tener la posibilidad de estudiar su palabra. Hemos alabado con nuestras voces, los ángeles del cielo seguramente nos han acompañado y vamos a compartir un mensaje esta mañana sobre la necesidad que tiene el pueblo de Dios en este tiempo de despertar. Vamos a centrarnos primeramente y después vamos a analizar un poco los versículos que vamos a leer acerca de la parábola de los 10 vírgenes de Mateo 25, los que tengan Biblia. Lo vamos a leer juntos. Porque están en sus casas, quisieran poder abrir la palabra de Dios. Y no vamos a acompañar la lectura, ¿sí? Mateo capítulo 25, esta parábola está situada en los versículos 1 al 3, lo vamos a leer de corrido, y luego vamos a analizar un poco el tema sobre la necesidad que tiene el pueblo de despertar. Amén. La palabra de la Biblia dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os duermo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hablando acerca de la Virgen, ¿no? Vamos a ver algunos elementos, en este caso las vírgenes, que representan a dos clases de personas que esperaban, o que representan esperar a su Señor, y se las llama vírgenes porque profesan todas una fe pura. ¿Sí? Después, otra representación de la parábola, vemos la lámpara, podríamos buscar muchos versículos, pero para no entenderlo, vamos a decirlo claramente, que representa la palabra de Dios. Y también otro elemento es el aceite, que representa al Espíritu Santo. Y analizando un poquito esta parábola, encontramos que en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir algo, ¿sí? Todas. No hubo ninguna que se tiró para atrás. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite, ¿sí? Tenían elementos. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Eran iguales. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Todas tienen el conocimiento de las Escrituras, aparentemente. Todas han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Y en eso no hay discusión. Todas creen de que su Señor vuelve. Todos sostienen ese mismo mensaje, pero va a haber algo que lo va a empezar a diferenciar a un grupo y a otro. Las vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra, más precisamente podríamos en este tiempo en el cual nosotros estamos, el fin del tiempo del fin. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del Evangelio. Podríamos decir precisamente que todos son cristianos, ¿sí? Las 10 representan dos grupos, 5 de un lado, 5 del otro. Todas estudian la palabra de Dios, todas creen en la grandeza de Cristo. Pero la clase representada por las vírgenes fatuas y insensatas no está formada de hipócritas. Su componente manifiesta respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que lo creen, ¿sí? Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca de Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Y ahí es donde vamos entrando en el contexto y en el corazón del tema. Todas tienen la lámpara, que representa la palabra de Dios. Todas sostienen que lo que dice la Escritura es cierto. Pero la obra del Espíritu, que representa a quien dijimos recién, al aceite, de lo que le faltaba a las otras 5, a las 4 o a las insensatas, es lo que le estaba faltando. Nosotros conociendo esta gran verdad acerca del Espíritu verdadero que necesita la Iglesia en el tiempo del fin, sabiendo también que el enemigo va a insertar o va a imbuir otro falso espíritu, por el cual muchos no van a tener ese cambio real para poder estar en la sala del Evangelio. Dice que el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Y ahí está el centro de todo. ¿Por qué estas vírgenes, un grupo preparado,
y el otro no. Y es donde nosotros vamos a empezar a tomar decisiones de qué grupo, de qué parte queremos estar. Vamos a buscar dos temas, ¿sí? Vamos a el libro de Ezequiel, hablando Dios mismo acerca de su pueblo. Ezequiel capítulo 33, versículo 31, dice, profecía de Ezequiel, pero también cumplimiento sobre su iglesia en el tiempo del fin, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tu palabra, y no la pondrán por obra, antes hacen halago con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y este es el grupo que Dios dice que representa la mente de padres insensatos. Van a la iglesia, son cristianas, tienen su Biblia, leen la palabra de Dios diariamente, pero les falta la obra del Espíritu Santo. Permitir que esa obra se manifieste en ellos. Y por no permitir esa obra, vamos a ir ahora al segundo libro de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 5. Conocemos bien que esta carta que le envía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo habla sobre la iglesia, no está hablando sobre el mundo, porque muchas veces vemos que o leemos sobre el contexto de estos versículos fuera de afuera. Pero acá Pablo le dice sobre la propia iglesia. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Y por lo menos la versión que nosotros dice en un círculo. Carácter de los hombres y los postreros días. Ya sabemos que la cura, finalmente, que hay maldad, ¿no? Dentro de la iglesia, no debería, pero también hay. Y Pablo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y acabamos viendo que son personas que van a la iglesia, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la iglesia a estos evitan. Entonces, este grupo se manifiesta también dentro de la iglesia. ¿Sí? Va a ser un grupo que va a tener estas características. Pero, porque como hemos leído anteriormente, no se somete a la obra del Espíritu. Vamos avanzando en la lectura. Interviene un tiempo de espera, ¿sí? En donde ellos esperaban que venga el esposo, hay una tardanza, una demora, y donde la fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, está lista a recibirlo, muchos no están. No tienen el aceite en sus cositas para las lámparas, porque están destituidos del Espíritu Santo. Y ese va a ser el problema final, que ya lo es, va a ser el punto único y claro de donde la iglesia va a tener que dividirse entre un grupo y el otro. Vamos a la inspiración y les vamos a buscar la mensaje. Los que vencen el pecado, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello de Dios mismo. Amén. Aquellas cuyas manos no estén limpias, los corazones no sean puros, no tendrán el sello de Dios mismo. Los que están teniendo pecados y buscándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten, confiesan sus pecados, en el gran día de la verdadera expiación, serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Podemos ir a Ezequiel 9.
Vamos a ver solamente el versículo 4. Y dice: y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente. ¿A quién? A los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Y Dios hace una advertencia sobre las abominaciones que se van a cometer dentro de la iglesia. No lo vamos a describir ahora, pero van a haber cuestiones por el cual Dios va a tener que ejecutar juicio. Y Apocalipsis 9:4, también, justamente es el mismo versículo, pero de Apocalipsis, dice: y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y acá vemos que sería de la gran limpiación donde Dios va a ejecutar, va a limpiar lo bueno de lo malo. Y esto es lo más importante. Sin el aceite, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Es solamente literatura. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede abrir el alma a santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Y lo importante de recibir el verdadero Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el que va implantando sobre los corazones esa verdad. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en nosotros los atributos de Dios, la luz de su gloria, su carácter a brillar en sus seguidores. Vamos aquí, ¿sí? Libro de Efesios, capítulo 4, vamos a ver los versículos 29 al 31. Otra carta, y para mí, uno de mis escritores favoritos, Pablo, describe, y el título del capítulo 4 dice la unidad del Espíritu, ¿no? 29 al 31. Dice: ninguna palabra, esto es lo que tiene el Espíritu, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y tenemos al 22, antes ser benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y acá describe características de los que tienen el aceite y los que representan, volviendo a la parábola que hemos leído al principio, esas vírgenes que tenían una cultura, que creían, que sostenían la palabra de Dios, que creen en la venida de su Señor, pero hay una diferencia que los mata. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de la tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo de Dios. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están logrando las profesas iglesias de nuestro Señor. Esto es muy importante saber, que en el tiempo de mayor oscuridad, y yo creo sinceramente que hemos entrado en ese tiempo de mayor oscuridad y se va a ir incrementando la oscuridad
A medida que nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, y es donde Satanás va a aprovechar esas tinieblas para poder cautivar la mente de lo que profesan ser seguidores. Sin el aceite no podrá discutir. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de los pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu. Significa iluminación divina, regocijo en Dios. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza y libertad de pecados. Así que Cristo muere en cada uno de nosotros, no tenemos posibilidad de estar listos para este tiempo del fin, esperando nuestro fin. Estamos, por eso el título del sermón, pueblo despierto. Dice en el principio de la parábola que todas organizaron, las 10, no es que 5 o 5 no, las 10. Ese es el estado espiritual que se encuentra en la iglesia. Pero antes de eso, hay un llamado. Dice, ahí viene el esposo. Y ahí es donde nos despertamos, tenemos que estar listos. Tenemos que tener esa serie, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y esta definición magistral del apóstol Pablo, que muchos lo podrán decir de memoria, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Cuando dejo de vivir el yo, cuando muere ese viejo hombre, el cual hay una definición que la parafraseo un poco que dice Martín Lutero, que cuando se dio cuenta que ese desgraciado seguía vivo, tenía que matarlo constantemente, ¿no? Y es donde empieza a vivir dos naturalezas en nosotros. La pecaminosa y la divina, porque Cristo quiere morar en cada uno de nosotros, su mente, su palabra, su mirada, sus gestos, y describe el deseo de toda la gente, inclusive la gestualidad que tenía Cristo cuando hablaba con los demás. Ese hablar con amor, esa mirada perdonadora, es lo que va a distinguir a esa vida. El único hombre ha sido crucificado por Cristo y ahora es Jesús quien gobierna, vive y actúa a través del creyente por la fe. Aquí se detallan los puntos clave de este concepto bíblico. La vida de fe, en la vida actual, en la carne ya no se basa en el esfuerzo personal, sino en la fe en el Hijo de Dios, quien ama y se entregó por Cristo. Después, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, implica morir al pecado, al ego y a los deseos propios para que el Espíritu de Cristo dirija pensamientos y decisiones. ¿Cuál es el resultado? No es que el creyente deje de existir, sino que su vida está sometida y transformada por la presencia de Cristo en él. Y acá está la clave. El aceite, el Espíritu de Cristo. ¿Qué espíritu es el que está morando en nosotros? ¿Qué espíritu es el que está ingresando dentro de las iglesias? Y es esa verdad presente que nosotros debemos compartir, debemos llevar y debemos vivir. Y esa es la parte más compleja. Porque creo yo que amado hubo en el pasado, porque en la iglesia somos todos buenos, pero dentro de tu casa es otra persona. Y sabemos que la primera obra empieza en sus hogares, en nuestra primera iglesia. El profeta Isaías 61 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Este es un tema corto, para no aburrir a nadie, pero es un tema de estudio personal, de comunión y de morir a Dios. Apocalipsis 22:17 dice: el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida del Padre. El que tiene sed, venga, y el que quiere,
tome del agua de la vida del Padre. Y lo repito, porque hay una obra, pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Dice que nadie ha de decir que su caso es desesperado y que es imposible vivir como cristiano. La muerte de Cristo hizo amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestra permanente ayuda en tiempo de necesidad. Si acudimos a Él con fe, ha prometido escuchar, responder a nuestras peticiones. Necesitamos en este tiempo del fin, donde parece que todos duermen, inclusive nosotros, lo experimentamos en el estudio de la palabra. Hace un rato medio que nos choqueamos un poquito, porque tenemos que compartir la palabra de Dios, estudiarla diariamente, someternos a la voluntad del Espíritu de Cristo, morir a yo, vencer al pecado por su poder, y así poder tener aceite. Ese aceite que necesitaban esas 5, ese grupo de vírgenes insensatas, que también eran cristianas, también decían tener un Señor, pero al final el Señor te dijo, no la tengo. No todo el que le llama Señor, Señor, le dará la vida de los. Por eso la obra final solo se hará con el Espíritu de Cristo. Amén. Es el Espíritu que necesita la Iglesia, los hijos de Dios, en este tiempo final. Los invito a terminar el rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su Hijo, por su Espíritu, para que podamos mantenernos en comunión. Oremos. Bendito Dios, Padre que moras en los cielos, te alabamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por tu Hijo. Gracias porque has dado todo lo que tenía, lo más hermoso, lo más precioso, lo has entregado por este mundo, por esta humanidad pecadora. No merecemos semejante mundo, pero tu misericordia, tu bondad infinita, que no podríamos entender, y los cuidaremos por la eternidad, aceptamos por fe el sacrificio de Cristo. Y también rogamos que tu Espíritu esté morando en nosotros, que sea transformado en tu carácter, e imagen y semejanza de ti. Padre Santo, perdónanos, somos pecadores. Rogamos que nos guíes, que nos des el aceite que necesitamos para que cuando el llamado de que Jesús viene, nosotros también podamos estar listos y podamos ser parte de ese banquete. Amén. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les invito a que nos tiramos, pero están cantando el himno 261 del comunitario, titulado Salvador, a ti me ayuda. Sí.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi flaqueza, mi pecado, todo rindo a ti. Te confiesas tu delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi sacrificio, mi pecado, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me enseñe y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis grandezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué hermoso encuentro en Cristo, cuánta paz mi alma. A tu causa me consagro y su amor me anuncia. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi grandeza, mi pecado. Amén.